Bien, vamos entonces ahora a estimar intervalos de confianza para una proporción muestral. Como les comenté en la clase pasada, en la unidad pasada, todo lo que veamos de acá en más vamos a verlo para medias y para proporciones. Las proporciones, recuerden, son porcentajes, es una parte dividido el todo. Vamos a ver esta fórmula y después vamos al caso práctico. De vuelta, pi es el parámetro, que no lo conocemos. Recuerden que este no es el número pi, es una simbología. El parámetro, la proporción de la población, que generalmente desconocemos. P, sombrerito, es la proporción muestral. Es cuando sacamos una muestra, medimos esa proporción y es que es un porcentaje y es lo que va acá, la estimación. Más z alfa sobre 2, que va a ser lo mismo, el nivel de confianza de la estimación, los mismos valores que para la media muestral, y el error estándar. Que eso se acuerdan, esto también apareció la semana pasada, el error estándar para la proporción, que es P por Q, o P por 1 menos P, sobre N, y le hacen raíz cuadrada. Esto sigue siendo el margen de error, esto junto, como veíamos en la media muestral, la amplitud sigue siendo también 2 veces el margen de error. Y lo que tenemos que entender ahora es justamente poder identificar si se trata de una pregunta, una consigna, un planteo de medias o se trata de un planteo de proporciones. Recuerden, cuando ustedes vean porcentajes o ese tipo de expresiones, lo trabajan con esta fórmula para calcular el intervalo de confianza. Pero fíjense que también hay un límite inferior y hay un límite superior. Vamos a un ejemplo. Este ejemplo también lo vamos a utilizar de acá hasta el final de la materia para las proporciones. Imagínense que estamos trabajando sobre el concepto de rating, que es importante en los medios de comunicación. Está ahora cada vez más complejo el tema por el encendido de televisión y por las redes sociales. Está todo en debate cómo medir ese rating, pero hagamos el ejercicio de que se sigue midiendo de la misma manera. Es decir, un dispositivo en los hogares, en una muestra de hogares, que mide qué se está viendo en ese televisor. Y, por ejemplo, nos contratan para una telenovela o para medir el rating de una telenovela. Y se miden 324 hogares, dispositivos, 324. Y se encuentra de que en el 21,8% de esos hogares se está viendo ese programa. Es decir, el rating de ese programa es 21,8. Vamos a anotar acá arriba los datos que tenemos. N, 324 hogares. Y cuando yo saqué la muestra, P sombrerito, P estimado, es 21,8%. O recuerden que esto es 0,218 en proporciones. Esto es en porcentajes. Estime un intervalo de confianza del rating de ese programa con un 90% de confianza. Típico planteo de intervalo de confianza. De vuelta, yo podría dar un estimador puntual, 21,8, pero eso, si es una muestra, no es lo más recomendable. Lo más recomendable es dar un rango de valores. Por eso también en las encuestas preelectorales, cuando le dicen que la intención de voto es de 40% de un candidato A, cuando vean eso, duden o vean la ficha técnica para ver cuál es el tamaño de la muestra, para poder rápidamente, ustedes pueden hacer el ejercicio, ahora en más, que ya lo saben, de por dónde oscilaría ese porcentaje. Porque nunca va a ser una estimación puntual, porque es una muestra y hay error. Entonces, vamos a calcular los intervalos de confianza. Fíjense que lo que necesito es P, 1 menos P, si tengo P tengo 1 menos P, N y Z alfa sobre 2. Y Z alfa sobre 2 ustedes ya lo van a tener. Entonces, tienen que reemplazar los valores. P es 0,218 menos y más, recuerden, límite inferior resta, límite superior suma. Z alfa sobre 2 me pide el 90% de confianza. Entonces vamos a trabajar con este valor, 1,65. También se lo llama a esto valor crítico. El Z alfa sobre 2 se llama valor crítico. En algunos libros lo van a ver escrito así. Pero lo importante es identificar que si me piden un 90% de confianza,
tengo que reemplazar directamente por 1,65. Y lo voy a hacer por primera, lo voy a hacer una vez así, después en las variantes lo voy a directamente poner el valor para que entre el pizarrón, pero acá va la raíz cuadrada de todo, ¿no? Primero opera lo de adentro, 0,218 por 1 menos 0,218 sobre 324 hogares. Y lo mismo abajo. Recuerden que el error estándar no varía. 21,8 sobre 324. Primero hacen el error estándar, lo multiplican y después hacen eso menos el margen de error. Esto da 0,18 y 0,26. Es decir, 18% y 26%. Esto es más parecido a la realidad. Uno, o en una encuesta preelectoral, o en el caso de esto del rating, uno debería dar, en realidad, un intervalo de confianza. Es lo correcto. No es lo que habitualmente se hace. Generalmente las tablas de rating tienen un único valor por programa. Pero lo correcto sería decir, en vez de que el rating de esa telenovela, 21,8, es entre 18 y 26%. Yo no sé si es 19, no sé si es 25, no sé si es 24, no sé cuál es mi parámetro. Mi parámetro está acá en el medio, yo no sé, pero oscila entre 18 y 26%. Perdón, esto es pi. Estaba poniendo justamente el parámetro de la media. Acá es pi. El parámetro, el rating real, si yo midiera todos los televisores de la Argentina, sería inviable entrar a todas las casas y en todas poner un dispositivo. Eso es el parámetro. Ahora, yo con una muestra puedo decir que está entre 18 y 26%. Ahí resuelven con esto, es el resultado del ejercicio, ¿no? Dice entre 18 y 26%, o del problema, más que del ejercicio. Dos cosas más antes de pasar al último video. Esto, lo mismo que vimos en el video anterior respecto a cómo afecta el nivel de confianza y el tamaño de la muestra, también aplica para las proporciones. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, el error estándar se me va a hacer más chico, con lo cual el intervalo se me va a achicar, y a medida que yo aumento el nivel de confianza, esto se me va a hacer más grande, con lo cual el intervalo se me va a ensanchar. Los mismos conceptos. También recuerden que afecta el desvío. A un menor desvío, el error estándar también va a ser más chico. Eso es importante también. El desvío también es un aspecto a tener en cuenta. Pero el tamaño de la muestra y el nivel de confianza también tienen su efecto, y es donde también uno puede tomar decisiones respecto a con qué nivel de confianza trabajar y con qué tamaño de la muestra. Eso es un tema que está en la unidad, que se ve en el cálculo de tamaño muestral, se ve en la misma materia, pero para el área de economía. No lo vemos en este curso, pero justamente son pasos que se deciden también previamente, ¿no? Uno decide con qué nivel de confianza trabajar y eso les va a dar un tamaño de la muestra. Bien, imagínense que esto, en vez de ser 324 hogares, yo hice un ejercicio de llevándolo a 1000 hogares. Entonces, n es 1000 en vez de 324. Si uno hiciera ese trabajo, fíjense que, y también hallara en esa muestra 1000 un 21,8% de rating, haciendo ese ejercicio mental, de que dio lo mismo, yo mantengo el nivel de confianza, pero si esto yo lo hiciera, esto mismo, que acá da 0,02, esto, el error estándar da 0,02, si yo lo hiciera con una muestra de 1000, acá en vez de 324 pusiese 1000, esto se me va a hacer más chico, esto se me va a hacer 0,01. Entonces, mi intervalo de confianza va a pasar entre a 20% y 24%. Fíjense cómo se achica
el intervalo. En vez de estar entre 18 y 26, se achicó a 20 y 24. Entonces, el mismo concepto, a mayor tamaño de muestra, mi intervalo se me hace más chico. Está, en vez de estar entre 18 y 26, está entre 20 y 24%. Y por último, recuerden también lo que vimos del nivel de confianza. El nivel de confianza también afecta a la estimación. Si, por ejemplo, vamos a mantener la muestra original, la de 324 bares, de vuelta, 0,218 menos 0,218 más, voy a dejar esto libre, por el error estándar. Vamos a mantener el error estándar que teníamos, que era 0,02, es decir, con la muestra de 324. Pero yo ahora al estadístico le digo, en vez de trabajar al 90% de confianza, necesito que trabajes al 98% de confianza. Le pido mucha más confianza en su estimación. Entonces fíjese que esto en vez de 1,65 se convierte en 2,33. Crece en magnitud. Con lo cual, si esto crece, tanto lo que sume como lo que reste va a ser más grande, entonces esto se va a correr de vuelta, se va a hacer más amplio. Y esto yo lo probé y da 16% y 27%. A ver, generalmente se les va a preguntar, generalmente uno estima un intervalo de confianza. Ahora, puede pasar en un examen que esté en este tipo de planteo. Bueno, ¿qué pasaría si la muestra creciera en vez de 324, creciera a 1000? ¿Qué pasa con el intervalo? Ahí ustedes deberían volver a calcular el error estándar. O también se les puede decir, bueno, ¿qué pasa si el nivel de confianza aumenta? O crece o decrece. Bueno, ¿qué pasa con eso? Por eso es importante también tener en cuenta esto. Cómo está afectando el nivel de confianza y el error estándar con el tamaño de la muestra en cómo uno calcula un intervalo de confianza. Y también de vuelta, como regla para la vida cotidiana. Cuando ustedes en una encuesta preelectoral ven en un diario que dicen que el candidato A tiene un 40% o un 52% de intención de voto, ese 52 en realidad no es una buena estimación, porque es una estimación puntual. Uno tendría que decir entre cuánto y cuánto. Y tal vez se sorprende y está entre 48 y 56. Entonces no tiene el 50%. Por eso es importante los intervalos de confianza, para poder entender que una estimación tiene error posible y que ese error se puede medir de alguna manera, o uno puede estar seguro con un determinado nivel de confianza de la afirmación que está haciendo. Así que en el siguiente video y último video de la unidad, lo que vamos a ver es un cambio que hay que hacer con la media muestral, que es lo que vimos en los primeros videos, con el ajuste en el caso de que no conociéramos la varianza de la población. Gracias.